Liceo Eduardo Charme. Física. La luz, primero medio. Adecuación curricular. Explicar fenómenos luminosos como la reflexión, la refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por medio de la experimentación y el uso de modelos, considerando modelos corpuscular y ondulatorio de la luz, las características y la propagación de la luz, la formación de imágenes, la formación de colores, sus aplicaciones tecnológicas. Adecuación curricular. Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz. Guía número 8. Objetivo. Comprender los modelos corpuscular y ondulatorio. Ondulatorio se refiere al comportamiento como onda de la luz. Introducción. Son tantas las razones que se pueden invocar para avalar nuestras palabras introductorias sobre la luz, que es un trabajo difícil la elección de un ejemplo, cuya descripción pueda sintetizar los alcances que ha tenido y tiene para el desarrollo, evolución y comprensión de las teorías de la física y sus leyes. Generación de la luz. Consideramos una ampolleta tradicional, un fósforo y una estrella. Son tres ejemplos de fuentes de luz propia y al analizar su comportamiento se observa que tienen en común el hecho de que en todas ellas ocurre un proceso físico, químico, nuclear, que cursa con un balance favorable de energía. La bombilla. La ampolleta tiene un filamento muy fino de wolframio, también llamado tungsteno, encerrado en una ampolleta de vidrio en la que se ha hecho el vacío o se ha rellenado con un gas inerte, para evitar que el filamento se volatilice por las altas temperaturas que debe alcanzar. Cuando se conecta a la corriente eléctrica, el filamento se enciende por efecto Joule y enrojece hasta ponerse al llamado rojo-blanco, emitiendo luz. Este proceso físico se llama incandescencia. Fósforo. El fósforo se enciende cuando se frota su cabeza en una superficie de lija. La cabeza de la cerilla contiene un agente oxidante y la superficie de fricción está compuesta generalmente por fósforo rojo, compuesto de azufre y óxido de hierro. Raspando la cerilla sobre la cinta que contiene el fósforo rojo, una pequeña cantidad del mismo se transforma en fósforo blanco que se inflama instantáneamente. El calor generado enciende a su vez los compuestos de la cabeza de la cerilla. Definición de luz. A la vista de estos ejemplos de emisión de luz, planteamos el concepto de que la luz es energía que se propaga desde un foco o fuente luminosa en todas las direcciones. Establecido este concepto de partida, interesa precisar mejor la naturaleza de la radiación luminosa. Más concretamente, interesa saber cuál de los dos mecanismos de propagación de la energía que concibe la física, mediante partículas o mediante ondas, ocurre en la luz. Teoría corpuscular. Supone que la luz está compuesta de una granizada de corpúsculos o partículas luminosos, los cuales se propagan en línea recta. Pueden atravesar medios transparentes, ser reflejados por materias opacas. ¿No? Esta teoría explica la propagación rectilínea de la luz. Figura 1. La refracción. La refracción. Figura 2. Y la reflexión,
Figura 3. Propagación rectilínea de la luz. Figura 2. Un vaso con agua, introduce un lápiz y el lápiz pierde su dirección a la entrada del agua, ¿ya? La parte que está sobre antes de introducirse en el agua y la que está sumergida en el agua no siguen la misma línea. Este efecto es el efecto de la refracción de la luz. Y la figura 3, un rayo incidente sobre una superficie opaca y rebota, se devuelve. Ese fenómeno se conoce como reflexión de la luz. Isaac Newton. La teoría corpuscular fue planteada en el siglo XVII por el físico inglés Isaac Newton, quien señalaba que la luz consistía en un flujo de pequeñísimas partículas o corpúsculos sin masa emitidos por las fuentes luminosas, que se movían en línea recta a gran rapidez, por lo cual eran capaces de atravesar los cuerpos transparentes y no los cuerpos opacos. Teoría ondulatoria. El holandés Christian Huygens formula la teoría ondulatoria de la luz. Esta teoría postula que la luz emitida por una fuente estaba formada por ondas que correspondían al movimiento específico que sigue la luz al propagarse a través del vacío en un medio insustancial e invisible llamado éter. Además, indica que la rapidez de la luz disminuye al penetrar al agua. Con ello explica y describe la refracción y las leyes de reflexión. Más tarde explicaría también los fenómenos de difracción e interferencia de la luz. Propiedades de la luz. La luz se propaga en línea recta. La refracción, la reflexión, la interferencia y la difracción. Rayos que inciden sobre una superficie. Un rayo de luz incidente sobre una superficie. Cabe notar que acá tenemos un medio 1 que podría ser aire. Un medio 1 puede ser aire. Un medio 2 podría ser líquido. Y hay una superficie que separa estos dos. La superficie es azul. Entonces, sobre esta superficie incide un rayo de luz que le vamos a llamar rayo incidente. Este rayo, ¿cierto? Puede venir en cualquier dirección. Ustedes ven, puede venir en cualquier dirección, ¿ya? Pero este va a afectar a los otros rayos. Ahí, en esa dirección. Al incidir sobre la superficie, una parte de ese rayo va a devolverse, a rebotar. Ese rayo se llama rayo reflejado. Ahora, ese rayo reflejado no puede ser reflejado en cualquier dirección. En el mismo ángulo de incidencia, en este ángulo, vamos a señalarlo aquí. En ese ángulo de incidencia, el mismo ángulo se refleja ya ese rayo.
Entonces, la reflexión tiene el mismo ángulo en que incide. Es decir, que si yo, este rayo, ¿cierto? Se va. Ahí no. Ese rayo se... Si ese rayo se gira ahí, entonces el ángulo reflejado lo hace en el mismo ángulo, ¿ya? Y este se gira un poco más, ahí, el ángulo reflejado lo hace, el rayo reflejado lo hace en el mismo ángulo, ¿ya? Vamos a volverlo a la posición original, por ahí más o menos. Y vamos a borrar esto. Ya, entonces rayo incidente, rayo reflejado en el mismo ángulo. Y el rayo que pasa, que atraviesa el otro medio, por efecto de que pasa de un medio a otro, que son medios distintos, ese rayo no puede hacerlo en la misma dirección que en el que venía, porque los medios son distintos. No puede seguir en línea recta. Lo que hace es cambiar su dirección, así o así, dependiendo del medio que venga, ¿ya? Entonces, en este caso es ahí. Ese sería el rayo transmitido o refractado. Vamos a las propiedades. Solamente vamos a ver tres. Propagación rectilínea de la luz. La propagación rectilínea de la luz. La línea recta de propagación de la luz se denomina rayo luminoso. Se utiliza la línea recta para representar ondas luminosas que explican la existencia de sombras, penumbras y eclipses. Si colocamos delante de un foco luminoso extenso, luz de una linterna, por ejemplo, un cuerpo opaco, observamos que detrás de él aparecen sombras, zona de sombra, penumbra, otras donde llega solamente algunos rayos de luz y otras donde llegan todos los rayos de luz, zona iluminada. Refracción de la luz. Cuando la luz pasa de un medio transparente a otro, se produce un cambio en su dirección. Ya lo explicamos en la figura anterior, ¿cierto? Bien, en este sentido, se desvía. Se produce un cambio de dirección debido a las distintas velocidades de propagación que tiene la luz en los diferentes medios materiales. A este fenómeno se llama refracción, vale decir que la luz tiene una velocidad dada en este medio y al pasar a otro medio la velocidad de la luz es distinta, no son iguales. Por efecto de aquello se produce entonces que el rayo incidente cambie su dirección y a ese fenómeno se le denomina refracción. La reflexión. En el cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre en la superficie de separación entre dos medios, de tal forma que regresa al medio inicial. Ejemplos comunes son la reflexión de la luz, el sonido y las ondas en el agua, o también el mirarse a un espejo. El rayo de luz incidente se devuelve al mismo medio, ¿ya? Ese fenómeno se conoce como refracción. En el caso del sonido, hablamos de eco. Finalmente llegamos a las actividades. Confeccionar un cuestionario de 20 preguntas que den cuenta del modelo corpuscular y ondulatorio de la luz. Explicamos la tarea.
Ya, la pregunta 1 debe ser, ustedes la redactan, yo voy a dar un ejemplo sobre la sobre el modelo corpuscular. Hacen la pregunta sobre el modelo corpuscular. Te formulan la pregunta y la deben responder. Respuesta, 2 puntos. Sobre la pregunta 2, control C, debe ser pregunta 2. Vamos a agarrar aquí, pregunta 2 sobre el modelo ondulatorio. Modelo ondulatorio. Y deben responderlo con sus palabras, ¿ya? Hay palabras que no pueden ser cambiadas, pero ustedes redacten, ¿ya? Redactan la pregunta y la respuesta. Las preguntas que siguen de la P3, de la P3 hasta la pregunta 20, solo deben formular las preguntas. Si usted las responde, mejor, pero lo que se les pide es que formulen las preguntas. No importa que estén buenas, malas. Aquí no hay buenas ni malas, ¿ya? Formular las preguntas. Y ese sería nuestro trabajo, que debe entregarse hasta la otra clase, ¿ya? De una clase para otra. Es bien sencillo. Espero que les vaya bien y les dejo esta presentación.